Continuamos en directo, sintonía de Onda Guanche Radio 106.5 de la frecuencia modulada. Esto es Más que Palabras. Y tal y como habíamos anunciado en el sumario del programa, se encuentra con nosotros el coordinador general de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Telde, Darío López. Saludos, Darío, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros hoy aquí. Encantado, Hacía tiempito ya que no venía Darío López a los estudios de Onda Guanche, al sur de la gran ciudad de Telde, ¿eh? Efectivamente, sí, un tiempito que no tenía el placer de estar por aquí. Bueno, hoy es un buen día para estar por aquí, veo que hace un día soleado, además con vistas aquí a la playa y bueno, no podía descartar esta invitación. Bueno, yo te decía antes de entrar fuera de antena que perturbando tu periodo estival, pero luego me decías que nada, que estás al pie del cañón, que vacaciones, no sé si ya has cogido o todavía no, pero actualmente al pie del cañón. Sí, ahora mismo estamos aquí sin irnos de vacaciones, probablemente a lo mejor, pero igual la segunda quincena de septiembre, pues bueno, me tomo algunos días, pero por ahora estamos aquí porque estamos liados preparando un tema de un ICO que ya salió antes de final del mes de junio y que ahora mismo nosotros estamos preparando toda la documentación. Ya hemos hecho un primer envío, pero continuamos con los siguientes pasos hasta culminar, ¿no?, este expediente. Pues dicen los entendidos en vacaciones, yo lamentablemente no lo soy, que las mejores fechas son siempre las de septiembre, sobre todo la segunda quincena, por todo, por tiempo, por disponibilidad, por precios. O sea que al final vas a trabajar cuando más calor hace, pero yo creo que luego vas a disfrutar y a relajarte cuando mejores condiciones vas a tener. Además yo siempre, bueno, casi siempre coincide, ¿no?, que yo siempre soy de los que me gusta quedarme en agosto y marcharme en septiembre. No por nada, sino porque soy de los que piensa que en agosto se trabaja mejor. Bueno, nosotros aquí al final, pues fíjate tú, hemos echado el resto y nos hemos quedado en agosto también. Hemos dicho, pues mira, para el capital que tenemos para movernos por aquí por allí, nos vamos a quedar en agosto porque fíjate que se van de vacaciones casi todos los medios radiofónicos, por no decir todos, de Telde. Y es un momento también donde la gran ciudad, porque hay mucha gente que no se puede ir de vacaciones por circunstancias laborales o lamentablemente económicas, ¿no?, que no tiene trabajo y se tiene que quedar. Alguien tiene que informar, ¿no?, radiofónicamente hablando. Por supuesto, aquí, como no puede ser de otra manera, ¿no?, también es época de vacaciones, pero también hay que estar, ¿no?, a la última. Bueno, tú me has comentado ahora el tema del ICO, que vamos a empezar por ahí si te parece, pero para los que todavía puedan estar despistados ya poco, porque hace tiempo del cambio, la figura inicial con la que Darío López llegaba al Ayuntamiento de Telde, del grupo de gobierno, era como un director de gobierno de Economía y Hacienda. Eso ya hace unos meses que cambiaba, como coordinador general está actualmente, y la otra directora de gobierno, que era Minerva Santana, de Ciuca, está como directora general. Efraín, que era el tercero, como asesor. Yo me gustaría que destacar si hay alguna diferencia, porque a lo mejor hacen las mismas funciones, pero simplemente es el nombre como está tipificado. Directora general de Servicios Sociales, Minerva, y Darío López como coordinador general. Sí, porque al final son puestos que son prácticamente equivalentes, ¿no? La diferencia es que una dirección general abarca únicamente un área y una coordinación es coordinar varias áreas al mismo tiempo. Es la parte que me toca a mí desde el inicio y que la que continúo desempeñando en la actualidad, ¿no? En el caso de ella es director general porque solo se encarga de un área, y en mi caso porque como hay varias áreas bajo mi responsabilidad, pues al final lo que hacer coordinación. ¿Tú crees que le vamos a dar muchos coñazos a la gente hablando de economía, de dinero en agosto, o la gente está preparada también para todo a estas alturas? Yo creo que si a esta altura no estamos preparados ya para casi todo, nunca me gusta decir que estamos preparados para todo, pues sería sorprendente que no fuese así, ¿no? A mí me parece que siempre es bueno, sobre todo en esta época, ¿no?, en la que desde el inicio de este mandato y desde hace ya algún tiempo, las noticias son eminentemente económicas. Siempre se habla tanto a nivel, desde el nivel internacional hasta casi como aquí, trayéndola a nivel local, ¿no? Además ahora mismo está en la calle porque la gente ya ha ido recibiendo sus liquidaciones. Decir que el cobro del impuesto de bienes inmuebles empezó pues hace una semanita por ahí. Sí. Y viene pues con la actualización de la tasa que el gobierno nos aprobó en el ejercicio pasado, ¿no? Pues sí, es otra de las cuestiones que ha creado polémica, ¿no? El tema del IBI en Telde ha sido muy criticado por la oposición o de diversos sectores de la oposición,
Y como hablábamos anteriormente, el crédito ICO. No sé, empieza por alguno de los dos temas, Darío. Sí, le parece, empecemos por el tema del crédito, ¿no? Me parece que es lo que tenemos más encima de la mesa. Pues sí, es cierto, en este mes, en el mes pasado, hubo un real decreto en el que se estableció un mecanismo de pago equivalente al del año pasado, con algunos pequeños matices, ¿no?, de diferencia, pero al final, en definitiva, viene a cubrir el mismo objetivo, que es ponernos al día a las administraciones públicas con las facturas a proveedores, no solo ayuntamientos, sino también cabildos o comunidades autónomas en este caso. Hay unas pequeñas diferencias con el anterior, y es que coge un espectro mayor del que cogía el pasado ICO. Ahora se pueden pagar facturas a empresas públicas, de encomiendas de gestión, se pueden pagar alguna que otra cosa más que antes no estaba incluida, y en principio esa es la diferencia que consideramos fundamental. Nosotros ya hemos hecho un primer envío de facturas pendientes de pago y contabilizadas en el ayuntamiento, que está en torno a los 10-12 millones de euros por ahí. Y ahora pues estamos ahora mismo con el plazo abierto para que los proveedores que no estén incluidos en ese listado pues nos hagan su reclamación correspondiente, para nosotros poder verificar que esté todo correcto, y a lo mejor pues se ha quedado detrás pues, porque no se ha registrado a tiempo, porque ha habido alguna pequeña disconformidad con ese servicio, con la factura o con lo que sea, pues se compruebe, y si está todo correcto pues se enviará sin ningún tipo de inconveniente. Tenemos un cálculo aproximado del número de proveedores que tenemos dentro de este crédito. Pues son bastantes, muchos menos de los que teníamos en el ejercicio pasado, pero son bastantes proveedores. Yo creo que son en torno a los 150 o 200 proveedores. Con lo cual va a suponer también una pequeña inyección económica si estamos hablando de proveedores que se mueven en el ámbito municipal. Sí, por supuesto, va a ser no pequeña, es una cuantía inferior a la que manejábamos el año pasado, pero sí que va a ser un buen empujón a las economías y a la liquidez de las empresas, tanto pequeñas o grandes, que prestan servicios a esta administración. Pero tampoco le ha gustado del todo a la oposición. Yo no sé si es que la oposición, su papel es fiscalizar evidentemente, pero también buscarle tres patas al gato permanentemente, o tiene algún fundamento también para poner pero a cuestiones como esta. Hombre, la oposición, como la propia palabra dice, siempre se opone, ¿no?, a todo lo que ocurre sistemáticamente. A mí eso no me parece que sea lo más correcto, ¿no? No debería. Habrá que fiscalizar y controlar el trabajo del gobierno, pero no puedes oponerte a todo. En este caso, liquidar deudas con proveedores y hacerlo de una manera correcta, si está pendiente de pago, porque se liquide, a mí me parece lo más lógico y razonable. Después veremos cómo lo pagamos, ¿no? Habrá que revisar ese plan al actualizarlo y contener esta nueva operación, pero en principio yo no le veo mayores problemas, ¿no?, a esta circunstancia. Lo que pasa es que, claro, cuando se trata de hablar y criticar, casi cualquier cosa vale. Porque sería peligroso pensar que lo que buscan es el desorden, el caos administrativo para pescar en río revuelto, ¿no? Yo, más que eso, fíjense, pienso que lo que tratan de buscar es la información mal dada o la información mal explicada, ¿no?, a conveniencia. Y honestamente le digo que lo intentaron en el mecanismo de pagos anterior, y yo creo que no lo han conseguido, porque al final, cuando se montó una barbaridad, porque pagaba facturas duplicadas, porque las facturas que no estaban correctas, al final todo quedó bastante aclarado, y ese tema ha pasado bastante, yo creo que desde mi punto de vista, bastante clara cuál fue la situación y qué solución le dio este gobierno. Fueron muchas críticas las que se recibió, pero al final muy poquitas las que fueron posibles de mostrar. Y si con el ICO, Darío, se han mostrado críticos, con el tema del IBI todavía más, ¿no? Me sorprende que con el tema del IBI se muestren tan críticos, porque yo le voy a decir una cosa. Estoy de acuerdo con el malestar que tiene el ciudadano por haber tenido que actualizar estos impuestos, ¿no? Hablamos de vehículos, hablamos de impuestos de bienes inmuebles, hablamos de impuestos de actividades económicas, y hablamos de alguna que otra tasa que ahora mismo no tengo en mente, pero que probablemente hayamos actualizado su tipo. Hay que decir que con respecto a vehículos, tanto bienes inmuebles, sobre todo el de vehículos, hace muchos años que no se actualizaba esa tasa, y bueno, lo hemos actualizado, hemos puesto a un nivel de ciudades pues similares a la nuestra, ¿no?, equivalente a nuestra comunidad autónoma. Lo mismo ha pasado por el IBI, con la salvedad que el IBI en el mandato pasado progresivamente se fue bajando ese tipo de impositivo, cosa que me sorprende, cuando en una administración como la de él, y una institución como es el ayuntamiento,
debía cada vez más dinero, tenía cada vez más problemas económicos, sin embargo el gobierno aprobaba bajar cada vez más el tipo impositivo, eso es lo que nos ha obligado a nosotros a tener que volver a ponerlo en su sitio. Lo hemos tenido que incrementar un poco más, pero es que yo voy a ser muy sincero. Cuando nosotros hemos llegado al ayuntamiento ya lo demostramos en el ICO que pedimos el año pasado y en el que estaba sobre la mesa pendiente de pago cuando yo llegué al ayuntamiento, al final suman más de 125 millones de euros en deuda financiera solo. Eso me parece a mí una cantidad muy importante. ¿Y qué es que la estamos pagando ahora? Es que lo estamos pagando ahora. Eso no lo menciona. Eso no lo menciona nadie, ni la oposición, incluso cuando critica que suscribieron unas operaciones de endeudamiento que no dejaron plan para pagarlas. Nosotros las tenemos que hacer frente. Nosotros hemos pedido más dinero porque no hemos tenido más remedio, porque las deudas figuraban ahí pendientes de pago y había que hacerle frente. Y hemos tenido que pedir más dinero y hemos tenido que pagar todo este endeudamiento. ¿De dónde se piensa que lo íbamos a pagar? O que pensaban que nunca lo íbamos a tener que hacer frente. Yo lo expliqué muy claramente en el pleno cuando defendí esto. Lo más triste es que yo no tengo alternativa que ofrecer al ciudadano. No puedo decirle que somos impuestos porque vamos a mejorar muchísimo las instalaciones de servicios que se están prestando. Tengo que decir que esto hay que subirlo porque es que unos cuantos se han gastado todo el dinero. O sea, al final... ¿Y la gente lo entiende? Yo creo que hay un sector de la población que lo ha entendido. Le molesta pagar, evidentemente, eso no se le esconde a nadie, me molesta hasta a mí, soy el responsable. Claro. Pero al final todo el mundo entiende que este ayuntamiento está muy endeudado y que esto lo ha generado, y todo el mundo sabe quién lo ha generado. O sea, claro, porque unos poquitos se lo han gastado todo lo que había y más. Técnicamente conocemos, ¿no?, un poco lo que estamos en primera línea, los políticos, los medios de comunicación, los funcionarios, pero luego la inmensa mayoría, el sector poblacional de Telde, el 80%, pues solo se queda con la parte negativa, ¿no? O sea, oye, suben los impuestos, oye, el IBI, oye, la tasa de no sé qué, y si no le llega el detalle, si no le llega la explicación, si no sabe la historia, cómo están las arcas municipales y lo que se puede hacer para solucionarlo, pues igual queda ese concepto, sobre todo si después desde la oposición, que hace su trabajo, evidentemente, lo que se diría es, oye, tal y como están las cosas, este gobierno lo que hace es subir todo. Efectivamente, ahí en parte te doy la razón. Yo creo que la gente también tiene perfectamente asumido y es así porque mucha gente me lo ha comentado en la calle cuando no se ha mostrado de acuerdo con esta medida, pero todo el mundo me ha dicho, está claro que esto tenía que subir porque es que todos sabemos cómo está el ayuntamiento. O sea, es una intuición que la gente tiene, que la situación económica es muy mala y que aquí se ha gastado por encima de lo que se podía sistemáticamente durante muchos años. Parar esa situación y darle la vuelta es una cosa bastante compleja. Hay que tomar decisiones que son duras, hay que tomar decisiones que son complejas y difíciles de explicar, sobre todo a la ciudadanía. Pero yo creo que, como ya anuncié en algún medio y lo vuelvo a repetir aquí, el próximo plan no llevará ningún tipo de actualización de impuestos, ¿no?, ni de tasa. En principio lo estamos pensando, todavía no lo tenemos definitivamente visto, ni siquiera hemos hecho un pequeño esbozo, estamos mirando medidas de ahorro interna que podamos hacer, incluso un poquito más reformulando algún tipo de servicios o de cuestiones. Estamos en esa línea más que en lo de pedirle esfuerzo a los ciudadanos, porque yo pienso que esa parte del trabajo ya está hecha, el ciudadano cumple, el ciudadano paga, se le ha actualizado sus tipos, estamos con el equivalente a otras ciudades y por debajo del tipo que hay en otras que son equivalentes a la nuestra, por ejemplo en Santa Lucía se paga más, en Palma de las Canarias se paga más que en Telde, incluso con el tipo actualizado a día de hoy. Hay otros municipios en los que se paga pues prácticamente lo mismo que aquí, y lo que yo comento es que al final toda esta actualización va a servir para poder desbloquear esa bola, ¿no?, de endeudamiento que tenemos y al final yo creo que el ciudadano ha visto que este ayuntamiento, este gobierno, esta corporación actual no hace derroches monetarios, no hace obras faraónicas, no plantea cosas que son inverosímiles. Yo creo que se han hecho las cosas con responsabilidad, se han hecho todos los ajustes que hemos podido, quedan algunos por hacer, pero yo también soy de los que piensa que un mal endémico que ha durado más de 30 años no lo podemos cambiar en 2 días, eso lleva un proceso. Cambiar las cosas a veces es complicado y requiere su tiempo. Sobre todo si ha coincidido con una situación global de crisis económica que bueno, está teniendo consecuencias en todas las instituciones y todas las administraciones. Vamos a recordarle a los oyentes que hablamos con Darío López, coordinador general de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Telde. Estamos en Onda Mancha Radio, Más que Palabras, Polígono Industrial de Salineta, al sur de la gran ciudad, cerquita del aeropuerto, de cuando en cuando algún avión aquí nos recuerda que estamos cerca del aeropuerto. Valle de Silva, Tufia, Agua Dulce, Bahía de Gando, es inevitable que de cuando en cuando pase algún avión.
eso es positivo, porque eso significa que el aeropuerto se está moviendo y que Sí. al final la economía canaria la repercute positivamente. Se mueve bastante más de lo que nos gustaría a nosotros, pero bueno, es lo que hay. El aeropuerto estaba antes que la emisora, o sea que como para decirle que no. Darío, la intervención está descartada del Estado en el Ayuntamiento de Telde o es una sombra que sigue planeando y amenazando a la institución teldense. Si bien es cierto que eso me lo han planteado en varias ocasiones, yo siempre pues digo lo mismo, ¿no? En principio, esta es una de las noticias o de las cuestiones que repite sistemáticamente la oposición, que mejor podríamos estar intervenidos, que vamos a estar intervenidos y demás, nada más que para tratar de socavar y debilitar, ¿no?, la credibilidad de este gobierno. Yo creo que yo eso no lo veo ni cercano, ¿no? Estaríamos intervenidos si hubiésemos continuado con la misma política que se seguía cuando nosotros llegamos aquí, con un descontrol enorme y con cuestiones pues, como las que hemos visto acerca del plan FEI, que estamos devolviendo dinero, como las que hemos visto del Tribunal de Cuentas del Estado, que ha venido aquí a comprobar proyecto por proyecto, a ver lo que se hizo, en qué se invirtieron esos recursos, a ver esas instalaciones funcionando y demás. Si hubiésemos seguido con esa política, probablemente ya estaríamos más que intervenidos, ¿no? Nosotros le hemos dado un giro a esto y hemos planteado las cosas de otra forma, le hemos respondido a las instituciones supramunicipales, todas las cuestiones que se nos han planteado. En ese sentido podemos estar tranquilos y yo creo que con trabajo y con constancia las cosas van saliendo. Si bien es cierto que las cosas no están bien del todo, pero sí, yo creo que han mejorado bastante desde un punto de vista interno, ¿no? La imagen del ayuntamiento frente a terceros, frente a otras instituciones sobre todo. Continuamos con ese trabajo, por eso yo descarto que la intervención pues, esté cercana, ¿no? La situación económica por la que atraviesa el ayuntamiento es un condicionante muy importante que está afectando directamente a todo el desarrollo de los servicios que debe prestar el ayuntamiento, pero aún así continuamos con ello, trabajando muy duro y tratando de que esta situación se mantenga y se solvente lo antes posible. ¿Es precipitado decir que, o prematuro, que lo peor ya ha pasado, que nos hemos dejado atrás? Hombre, yo no le voy a decir que lo peor ha pasado, seguimos devolviendo créditos, va a haber un atasco ahí de un tiempo en el que confluyen muchas devoluciones de préstamos a lo largo del tiempo. Mucha gente decía que no íbamos a ser capaces de llegar a este momento en el que nos encontramos, pero aún así aquí estamos, sin deudas con la Seguridad Social, sin deudas con Hacienda, sin deudas con nuestros empleados, sin deudas con los bancos, me refiero, vencidas, a las que faltan por venir. Ahí están y son cuantiosas, pero vencidas y pendientes no hay ninguna, estamos cumpliendo por lo menos lo básico y lo esencial. Mucha gente no confiaba que llegásemos hasta aquí, ya hemos pasado el ecuador del mandato y Sí. eso es lo que confía en que en esta línea podemos llegar al final sin ningún tipo de inconveniente ni sobresalto en esa línea. Por eso es por lo que le digo que descarto una intervención, pero no le digo que lo peor haya pasado. Lo peor que era el descontrol, eso sí. Lo peor que devolver la deuda cuando empiezan a solaparse los créditos que tenemos en el ejercicio que viene. Yo estoy confiado en que vamos a poder hacer frente, pero bueno, hay que tomar y ver qué alternativas tenemos este año y qué revisión vamos a hacer del plan para poder planificar adecuadamente todo. Los indicadores económicos empiezan a apuntar a un pequeño repunte de la economía a nivel nacional, por lo menos ya se ha estabilizado, la recesión ha parado, de aquí se supone que iremos a mejor. Se puede dar el caso de que en diferentes instituciones a lo largo de Canarias, de España, la economía vaya en aumento, vaya creciendo, se vaya enriqueciendo y que Telde, por la idiosincrasia de Telde, por la actualidad de cómo se encuentran las arcas, de dónde venimos, sigue en recesión. Hombre, yo soy de lo que confío en que no. Hemos ordenado muchas de las cosas, hemos desbloqueado muchas de las cosas que estaban ahí, proyectos bloqueados, ¿no?, que impiden el desarrollo de nuestra ciudad. Yo creo que con estos inicios de recuperación económica que a nivel nacional se están viendo, si somos capaces de que eso se traslade a todas las comunidades de España, yo creo que nuestra comunidad pues, es una de las que posiblemente también se apunta a esa recuperación. Hay que recordar que el turismo es un sector muy importante en nuestra comunidad autónoma y sobre todo en la isla de Gran Canaria. Yo creo que Telde es un municipio en el que, si no es un municipio turístico, sí reside mucha gente que se dedica a ese sector. Yo creo que un repunte o un aspecto positivo en ese sector redundará en la gente que vive en nuestro municipio y al final eso hará que la cosa mejore. Desde otro punto de vista, si mejora la economía, mejorarán las inversiones
Si tenemos oportunidades de inversión en nuestro municipio y que se produzcan en nuestra ciudad, eso redundará de manera positiva en nuestra institución. Por eso soy de los que piensan que se está generando un caldo de cultivo en la ciudad, de tal forma que cuando repunte la economía sea un sitio en el que un inversor decida pues instalarse, ¿no? Volviendo antes al tema de antes de la posible e hipotética intervención que el Coordinador General de Economía y Hacienda descarta a día de hoy ante el de... Pero más que nada por conocer la mecánica, para que la gente un poco se sitúe. ¿Cómo funcionaría? O sea, de la noche a la mañana se presentan los administradores del Estado para decir, oye, pues disolvemos el consistorio, intervenimos aquí y ahora somos un poco los que gestionamos todas las delegaciones y el dinero de las mismas. O eso tiene un proceso previo de, oye, si en tal fecha vamos por aquí... Eso requeriría un proceso previo. En principio no tiene por qué nadie presentarse aquí, ¿no? La tutela se llevaría desde el Departamento de Coordinación Financiera, que depende del Ministerio de Hacienda, y lo llevarían desde allí. De todas formas, antes de una intervención, ¿no? Como la propia palabra dice, sería más bien, más que una intervención, es una tutela económica, ¿no? Y antes de esa tutela pues se producirían una serie de eventos, ¿no? De hitos, una serie de, pues, como entre comillas, unos avisos, ¿no? Unas notificaciones advirtiéndole de posibles situaciones si no se endereza lo que hay. En principio nosotros no tenemos constancia, no tenemos ninguna, ¿no? Eso estoy convencido. Pero antes de esa tutela, pues lo que vendría serían pues, una serie de notificaciones, ¿no? De avisos. Oye, corrija usted en esta línea, corrija usted este indicador económico, corrija usted esta situación, o envíenos tal acuerdo, tal otro, en el que nosotros hayamos tomado iniciativas para corregir las desviaciones que se produzcan, tanto económicas como financieras, ¿no? ¿Hay algún precedente de intervención? Que yo conozca, no. Si bien es cierto que en mandatos anteriores lo que sí ha habido son disoluciones de corporaciones, pero por otros motivos no económicos. En principio que yo no tengo constancia ni conozco ningún ayuntamiento, ¿no? Pero sí le digo que hay ayuntamientos peores que los de Telde, ¿no? En el país. Vamos a estar en el ranking de los super peores, ¿no? Hay ayuntamientos que están peor que nosotros, dado que ni siquiera son capaces de pagar sus deudas financieras, que tienen deudas con la Seguridad Social, con Hacienda, con sus trabajadores. Hay ayuntamientos en una situación pues compleja, difícil y peor que la nuestra. Tendemos tal vez en Telde a dramatizar, a exagerar un poco más de la cuenta, medios de comunicación, partidos políticos, en general la situación no es tan drástica. A mí no me gusta echarle las culpas, ¿no? A nadie. Yo lo que sí digo es que aquí de un granito de arena se hace una montaña. Yo lo entiendo porque la ciudadanía debe estar informada, pero bien informada, hay que actuar con a veces causa rigor. Y yo sé que a lo mejor pues, las noticias se magnifican un poco algunas, ¿no? Porque al final cuando se habla de intervenciones, cuando se habla de cosas así, pues sorprende que no han habido precedentes, que no hemos visto cuando se habla del propio plan de ajuste, cuando se hablan de cuestiones de esa índole, que son cuestiones importantes, pues al final se exageran un poco y las cosas se repiten. Después no habla solo del gobierno, por supuesto, también habla la oposición y los grupos políticos como está mandado. Y al final es mucha la información que fluye y parte de esa información pues oye, puede estar interesada, ¿no? Puede decir, a mí me interesa más decir esto, destacar lo otro. Al final hay un compendio ahí de cosas que el ciudadano al final lo analiza, ¿no? Y se queda con eso. Darío, tenemos que hablar del ERE municipal, del posible ERE municipal, si realmente existe pues esa posibilidad, si se aplicaría de manera drástica, por decirlo de alguna manera, un volumen amplio de trabajadores, o se trabaja en muchas líneas para evitar el mismo. ¿Realmente en qué situación se encuentra esa posibilidad? Nosotros desde el inicio, y yo lo he dicho en varias ocasiones, nosotros hemos trabajado en todas las líneas posibles para que la institución pues, recupere su solvencia lo antes posible. Si bien es cierto, uno de los gastos más importantes que tenemos es lo que se invierte en capítulo 1, que es un gasto de personal, hay que recordar que se llevan 30 millones de euros de todo el presupuesto. Estamos hablando de un presupuesto que en términos reales puede estar entre los 60 o 65 millones de euros, pues se lleva prácticamente la mitad personal del esfuerzo. ¿Cuánto personal estamos hablando en el Ayuntamiento de Telde? Pues la cifra exacta no la tengo, pero que entre funcionarios laborales y demás, que son unos 800 800.
¿Y el hipotético ERE podría albergar a lo mejor a una cantidad? Cuando la gente habla del hipotético ERE, lo que comentan probablemente es que aquí hubo un plan de estabilidad en el mandato pasado, en el que se tomó un acuerdo de dar estabilidad, creo que eran 311 trabajadores, que lamentablemente, y como era de esperar, porque realmente ese proceso no se hizo correctamente ni acorde a la ley, no hubo concurso en ningún momento, sino se le dio y se le reconoció una situación a un personal laboral del ayuntamiento Al estilo compadre. temporal, ¿no? Y bueno, una forma de hablar y de denominarlo puede ser al estilo compadre. Ahora mismo el juzgado, el Tribunal Superior, ha anulado ese acuerdo y ha anulado ese decreto por el que convertía en fijo, ¿no? O indefinido a todos esos trabajadores temporales, y yo lo que entiendo es que vuelven a su situación anterior. La propia sentencia reconoce que están en fraude de ley, que el ayuntamiento sí lo reconoció en su propio acuerdo, y a mí lo que me sorprende es que una administración reconozca que hay un fraude de ley y continúe con él. Entonces, eso habrá que darle una solución, yo no sé cuál es. Una de ellas posiblemente es que, oye, pues si esto está en fraude de ley, ¿para qué terminar con eso, no? Hombre, claro. Pero otra de ellas, pues tratar de buscarle legalidad a esa situación, tratar de darle una vuelta a ver cómo se puede mantener o solventar esta situación. Algo habrá que hacer, está claro. Pero cuando hablamos en términos económicos, de ver, oye, el capítulo pues, que tiene más peso dentro del presupuesto, o uno de los que tiene mayor peso dentro del presupuesto, pues habrá que ver cómo ajustamos para reducir ese peso o ese coste. Una de las alternativas, oye, podemos hacer un expediente de despido colectivo. ¿Por qué no? La ley lo permite. A medida que ha ido pasando el tiempo, la legislación ha ido ahondando cada vez más en esta situación, ya lo permitían y daban muchas facilidades. Desde el gobierno de Zapatero se ha ido ahondando, como ha hecho el actual gobierno en esta actual reforma, y al final lo que reconoces y piensas es que es una de las vías que muchas empresas a nivel en nuestro país lamentablemente han tenido que aplicar, y alguna que otra administración pública. Nosotros es una de las posibilidades que tenemos encima de la mesa con un conjunto con otra, porque una puede ser bajar los gastos, otra es mejorar los ingresos. Vamos a tratar de explorar primero la de mejorar los ingresos y vamos a dejar esta posibilidad, pues como quien dice, para el final, ¿no? Si no me queda más remedio porque estamos entre esto o cerrar, pues veremos, ¿no? Pero al final decidimos cerrar igual, ¿eh? No lo descarto. No hay que descartarlo. Pero así en tono de broma, ¿no? Pero sí que le digo que estamos explorando todas las posibilidades posibles, todas las alternativas posibles que tenemos de mejora de los ingresos de la comunidad. Hombre, yo creo que tampoco hay que dramatizar, siempre respetando evidentemente el trabajo de todos los funcionarios, de todos los trabajadores municipales, pero bueno, es que es una cuestión como la empresa pública, ¿no? Cuando una empresa pública no puede pagar a un trabajador, pues oye, lo tiene que despedir. Yo realmente, hombre, son situaciones que no son agradables, pero bueno, es una situación en la que quizá también hemos creado un concepto colectivo de papá administración, mamá Estado, y estamos en una situación de relativa tranquilidad económica y laboral, pero claro, cuando la situación es compleja y hay que empezar un poco a unar esfuerzos y criterios para reconducirla, igual estamos entrando en lo que podría haber sido una normalidad desvirtuada hace unos años, ¿no? Efectivamente, además, si le digo que si bien es cierto que detrás de cada despido hay un drama, porque probablemente haya alguna familia o haya ya sostenimiento económico de una persona, pues al final también le digo que del otro lado de la mesa, en este caso el ayuntamiento o las compañías que hayan aplicado este tipo de expedientes, pues oye, pues lo habrán hecho pues, para poder salvar la propia compañía, o en este caso para poder solventar una situación económica imposible de solventar desde nuestro punto de vista. Y es una herramienta más de las que existen. Te recuerdo que nosotros hemos bajado gastos prácticamente en todos los servicios, lo hemos acondicionado al coste que nosotros pensamos que debe tener y que el ayuntamiento puede permitirse. Sí. Entonces, oye, fruto de todo ese trabajo en muchas de las distintas áreas del gobierno, oye, al final te van quedando cada vez menos posibilidades, ¿no? Hemos mejorado los ingresos pidiendo un mayor esfuerzo a la gente, hemos tratado de mejorar los padrones, pues tratando de incluir a toda la gente que estaba fuera y que no estaba pagando. Estamos haciendo esfuerzos enormes también, pues oye, pues si tenemos patrimonio vamos a tratar de enajenarlo de alguna manera, vamos a tratar de rentabilizar los activos que tenemos, pues alquilándolos, haciendo concesiones y demás, pero también es cierto que todo ese esfuerzo también debe haber un pequeño ajuste, ¿no? En el capítulo 1, porque que nos cueste un poco menos, será mucho más fácil hacerlo sostenible y viable en el futuro.
sin desmerecer, Darío, el trabajo de ninguno de tus antecesores en el cargo, yo creo que, no sé si mejor, pero el responsable de Economía y Hacienda del Ayuntamiento que más trabajo ha tenido por la situación que se ha encontrado a nivel mundial y local, eres tú. No sé si al final, tú sabes que el hilo que separa el éxito del fracaso es muy fino. Pero bueno, yo creo que tal y como se están dando las situaciones aquí en Telde, te puedes cubrir de gloria o que te cojan a gorrazos, como se diría también vulgarmente, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Realmente, por un poco la información que ha manejado, que te va diciendo tus antecesores en el cargo, el que más difícil lo ha tenido. Yo lo que... O lo está teniendo, el que claro. más difícil lo he tenido, soy uno de los que más complicado lo he tenido. ¿Que más ha trabajado también se puede decir? Situaciones difíciles y duras, yo creo que hemos elaborado y hecho un alto número de expedientes que hemos tramitado administrativamente, tanto en pleno como en Junta de Gobierno, como decretos propios que estamos haciendo. Yo creo que hemos tomado acuerdos valientes que al final han reportado positivamente a la administración, y le hablo, por ejemplo, de todo el cambio en el modelo de gestión que aplicamos a la recaudación municipal. Yo creo que eso ha sido un éxito. Yo creo que al final no hemos tenido ni problemas jurídicos ni laborales, no hemos tenido ningún tipo de problema. Si bien es cierto que Valor ha entrado a llevar este servicio desde cero, oye, cuando uno empieza pues tiene sus pequeños problemas. Claro. Hemos tenido muy poquitos inconvenientes con este trabajo. Recuerdo que los padrones del año pasado ya fueron gestionados por esta administración pública y hemos mejorado muchísimo la gestión, porque el resultado está siendo honestamente muy bueno, y es una decisión, yo creo que valiente, que la tomé y la propuse al principio del mandato, y al final tendremos resultados, los estamos teniendo en la actualidad, y cosas como esa tengo pensadas alguna que otra más, y que le daremos un giro a la administración y la modernizaremos, que yo creo que es lo que hace falta, y es la parte que más me ha tocado a mí. Cuando menos se tiene, cuando menos recursos se tiene, cuando más se ve la necesidad, es cuando uno se fija internamente en lo que hay y al final pues toma medidas, ¿no? En esa línea. Cuando hay, sobra, pues no te preocupa tanto que esté bien gestionado, pero cuando tienes que medir al milímetro, claro, hasta el último céntimo, al final tienes que poner muchos controles y muchos filtros para que esto funcione bien y esté todo correcto, ¿no? Esa es la parte que yo creo que más me ha tocado a mí, y estoy encantado de llevarla adelante, porque es una área que me gusta, es mi profesión, con orgullo, ¿no? Hace bueno el refrán de que la necesidad agudiza el ingenio, ¿no? Efectivamente. No queda otra. ¿Es verdad o es leyenda que el ayuntamiento ha hecho una solicitud, una petición a los acreedores del ayuntamiento para que paguen las deudas que tienen y evitar en la medida de lo posible el ERE? ¿Eso es real? ¿Se ha hecho esa Hay una demanda? cosa que yo le digo que si es real, además la tengo constatada y encima de la mesa. Nosotros, a través del organismo autónomo Valora, y por eso también me refería a ellos, había una deuda histórica con la comunidad autónoma. Nosotros desde el principio hemos estado buscando encaje para poder ponerla al cobro y materializarla lo antes posible. Si bien les tengo que decir que no nos ha quedado otro remedio, lamentablemente, que notificarle la vía ejecutiva a la comunidad autónoma y que procederá al embargo por parte de Valora de los derechos de crédito que tenga la comunidad autónoma, y empezar nosotros a hacer ese trabajo de que ese dinero entre ya, pues, por la vía forzosa, ¿no? Y que de manera voluntaria no quieren hacerlo, pues como se hace con cualquier ciudadano, con cualquier administrado de esta ciudad, lo estamos haciendo con la comunidad autónoma. Yo creo que eso tampoco se había hecho antes, ¿eh? Son cantidades Estamos importantes. hablando de deudas desde el año 99. Cantidades importantes. Cantidades importantes. En principio yo creo que la deuda está en torno a algo más de 6 millones de euros. Hemos empezado por 1.400.000 y algo. Y hemos empezado, pues oye, yo creo que hemos dado un paso importantísimo y estamos a punto de lograr algo que no se ha conseguido en muchos años, ¿no? Esa es la parte que yo digo que más me ha tocado, coger todos esos controles, porque cuando había, pues ese dinero ni se reclamaba correctamente. Pero cuando hay necesidad, pues oye, yo soy de los que piensa que cuando no hay, las cosas hay que hacerlas muy bien. Este es dinero del contribuyente y eso hay que tenerle muchísimo respeto. Y si económicamente en un supuesto, digamos que se consigue estabilizar la nave, ¿realmente se puede prescindir de trabajadores que en la actualidad están en plantilla en el Ayuntamiento de Telde porque su labor no sea rentable, no sea, digamos que justificada? Que entraron por la puerta de atrás, como se ha dicho, por favores políticos y demás, porque eso, las cosas hay que decirlas como son. Yo creo que no es ningún secreto, que hay mucha gente que ha entrado en el Ayuntamiento de Telde, en los diferentes gobiernos, yo no voy a localizar ningún gobierno, por favores políticos. Además se han dado casos de familias enteras, ¿no? Enchufadas, por decirlo de alguna manera, en el ayuntamiento.
¿Se puede dar caso de estabilidad en el futuro, económica, institucional, que no corra riesgo de intervención ni de pagar a acreedores y demás, y que se lleve adelante la reducción de plantilla? Porque oye, hay que ajustar un poco a la función, al sueldo que se paga. Yo soy de los que piensa que las cosas cuando están desordenadas hay que ordenarlas. Con eso a lo que me refiero es que, oye, hay un camino para entrar a trabajar en la administración pública y ese debe seguirlo todo el mundo. Yo soy de los que te puedo decir como un mantra, ¿no? Y al final yo creo que las cosas se tienen que ir poniendo en su sitio. Si hay servicios en los que vamos a tener que lamentablemente prescindir, porque antes eran cofinanciados de norma y que no eran competencia municipal, ni lo son en la actualidad, ni van a serlo en el futuro, porque ya lo pone claro en el anteproyecto de ley que ya aprobó el Consejo de Ministros y que está en trámite parlamentario en la actualidad, el ejemplo de las escuelas infantiles. Al final ni eran, ni lo son, ni lo serán en el futuro competencia de esta administración, a lo que el ayuntamiento invertía algo más de 2 millones de euros. Si bien es cierto que una parte de eso lo pagaba la comunidad autónoma, desde el año 2010 ya no se enfrenta a ese importe. Oye, nos queda otro remedio que sería, esto no es competencia nuestra, estamos con escasez de recursos, no tenemos suficiencia financiera para prestar este servicio, lamentablemente tendrá que prestarlo la comunidad autónoma como ellos tienen conveniente. A eso es a lo que me refiero, pues cuando hay que ordenar muchos de los servicios, pues ese personal que está trabajando al servicio de esta administración forma parte del capítulo 1 y vamos a intentar cambiar. Lo que me preocupa no a mí, sino a todos los ciudadanos, me imagino. Aunque claro, escuchamos a Darío López, en este caso, que es miembro del Partido Popular, si escuchamos a otro representante político en esa materia, me imagino que tendrán ideas distintas. E igual puede que también válidas, pero distintas. Lo que me preocupa es que se empieza un trabajo, llega 2015, hay un cambio de gobierno, o no, pero puede haber un cambio de gobierno o de responsable de Economía y Hacienda, y que empecemos de cero, que se rompa el trabajo, que no tenga la continuación y que volvamos un poco al toto revoluto y aquí nunca salimos de la pie a la pan. Es un riesgo también, ¿no? Por supuesto que esa es una de las cuestiones, ¿no?, que siempre se plantean en las discusiones que se establecen si 4 años para todo es suficiente para poner en marcha un proyecto político, en este caso en esta área, o para poner en marcha un conjunto de acciones sobre todo en esta área, se mantengan estas continuidades en el futuro. Pero yo no voy a decir una cosa, yo en el área en la que estoy trabajando, lo únicamente que estamos haciendo es aplicar la normativa tal como es. O sea, que venga después no va a quedar otro remedio que continuar aplicando. A veces lo más sencillo, es más complicado, ¿eh? A veces lo más sencillo es aplicar las normas. Sí, ahí puede que le dé la razón. A veces hay gente que busca la interesada, ¿no?, de tener que aplicar. Porque lo han podido hacer los anteriores y no lo han hecho, ¿no? Bueno, también tengo que decir que la normativa ha cambiado mucho en los últimos años, que hay que adaptarse a ella, ¿no? Pero si bien es cierto, no se aplicaban las cosas correctamente. Eso que no hubiese ni factura, ni plan de pago, ni nada de nada. Eso suena muchas un poco... facturas en los cajones, sí, eso sí que es un problema. Claro, suena un poco a cachondeo, ¿no? Bueno, Darío, saliendo un poco de la delegación tuya específicamente de Economía y Hacienda, te voy a preguntar en un matiz más político, ¿qué percepción tienes después de la sentencia de Paco Santiago y su salida de la vida pública por el caso Irichen, y qué repercusión crees que puede tener en su partido Nueva Canarias, que ha sido el partido bajo las distintas siglas? Paco Santiago, el alcalde que más tiempo ha estado en Telde, evidentemente. Yo creo que en 2015 de alguna manera se tiene que notar. No sé si van a acusar mucho el golpe en Nueva Canarias. Hay que tener en cuenta que unos meses antes también salía de la política otro buque insignia de los nacionalistas como Ildefonso Jiménez, y ahora Paco Santiago. ¿Qué percepción tienes tú de esta sentencia? A mí la sensación que me da, y comentando no solo la última salida de Paco Santiago, sino también la de Ildefonso Jiménez, yo creo que Nueva Canarias y el grupo que está ahora mismo, el grupo político, ¿no?, que está ahora mismo ahí al frente, queda bastante descafeinado, porque recordemos que Ildefonso era su portavoz, ¿no? Animaba mucho a votar, ¿no? Pero era la persona que daba la cara y estaba al frente del grupo político. Ahora Pedro Galván, sin decir que Pedro Galván no lo haga de una manera correcta, que cada uno tiene su estilo, ¿no? Tiene su estilo, el claro. de Ildefonso era muy característico, mucha gente ya lo conocía, ese trabajo ya lo tenía hecho, a diferencia de su actual portavoz. Y con Paco Santiago, pues era la persona que se presentaba para alcalde nuevamente, otra vez, para continuar repitiendo la alcaldía, y que ahora parece que está intentando dejar el sitio, o Carmen Hernández está tratando de cogerlo, ¿no?, porque él tampoco se está definiendo si se marcha, si se queda,
se aparta a un lado a otro, sigue para adelante. Hombre, ya es presidenta y él como cargo público, después de esta sentencia, pues tampoco puede ejercer ya cargo público. Bueno, pero él dice que tampoco se quita, sino que se aparta un poco. Entre bambalinas. Lo deja muy claro, ¿no? Pero al final yo creo que ¿Lo notarán? ese grupo político, mi sensación es que lo van a notar, yo creo que bastante, ¿no? Porque al final los votos, estaba claro que la cosa estaba en distintas siglas, pero cuando se acabó Claro. la nueva Canaria y los votos se los ha llevado él a donde quería. Muy identificado a la persona, ¿no? Yo creo que sí, en este caso no tanto como la marca, sino como el líder, ¿no? ¿Quién sacará tajada de esa fuga hipotética de votos? Pues veremos a ver qué nos pesca, ¿no? Porque hablamos de una formación nacionalista, pero se identifican de izquierda, el PSOE dice que son sus bolsas de votos la que se lleva Nueva Canaria, están ahí en la pelea, y del grupo de gobierno sigue siendo el Partido Popular el que está asumiendo un mayor desgaste. Yo sé que lleva la alcaldía, que tiene mayor número de concejales, que tiene las delegaciones más importantes, pero lo sigo viendo muy solo, sigo viendo que la sociedad de gobierno, sobre todo Ciuca, lo va dejando ahí un poco que se quemen delegaciones en las que igual pues pertenecen a Ciuca o a Coalición Canaria, caso de Etel, que aquí está Dani Martín y luego hablaremos de él, pero siempre un poco en el exponente final de la crítica el Partido Popular. Lo ve a sí mismo el PP y lo ve como natural. Yo lo único que digo es que los partidos, y ya no le hablo solo del Partido Popular, sino de los tres partidos que conforman el gobierno, gobernar es al final una cosa más dicha, ¿no? Es al final perder votos, ¿no? Es tomar decisiones, Claro. poner soluciones encima de la mesa. El momento que vivimos es un momento muy complicado económicamente que afecta a todos y cada uno de los servicios que la administración presta. Al final tener que explicarle a los ciudadanos decisiones que no son fáciles de asumir es complejo. Los partidos que gobiernan, y mi visión no es que solo el Partido Popular sea el que se esté quemando, sino los tres partidos que están en el gobierno, porque al final yo le voy a decir una cosa: los acuerdos no los puede tomar el Partido Popular solo, los acuerdos se toman por parte de los miembros del gobierno, y los miembros del gobierno son 14, no son 8. Sí. Al final yo creo que la ciudadanía sí lo entiende y está claro. Yo lo de sufrir desgaste siempre que se gobierna, se sufre desgaste, pero también se ponen soluciones encima de la mesa, problemas. Y yo creo que en esta época problemas heredados, muy antiguos, creo que se están poniendo soluciones encima de la mesa, muchísimas de las cosas que están ocurriendo. Yo creo que al final la percepción que tiene el ciudadano es que este gobierno está trabajando y se está moviendo, y hay cosas, también se las reconozco, que salen mejor y otras que no salen tan bien. Habrá que ir mejorándolas, por supuesto. También tenemos que tener y asumir las críticas cuando son así, y oye, los errores a veces cuando se producen, pues hay que asumirlo, eso no queda más tutilla, ¿no? Pero que las cosas no son fáciles, expresión sencilla, eso está a la orden del día, y cuando falta los recursos, sobre todo los económicos, pues las cosas empiezan como a debilitarse, ¿no? Y los servicios empiezan como, la sensación es que empiezan como a fallar, pero yo creo que al final la percepción en línea general no puede ser nada. Darío, para concluir, ¿qué te parece la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya en firme para clausurar las instalaciones de Radio Aventura por no tener licencia de apertura, y el precinto que esta semana hemos conocido que aplicaba disciplina urbanística a las instalaciones de esta emisora de radio? Yo lo único que la valoración única que puedo hacer es que si no cumplían la normativa en cuanto a la licencia, como así se demostró frente al Tribunal Superior de Justicia, lo que procederá es la ejecución de la sentencia, pero como se ejecutan esa y otras tantas sentencias que llegan a la institución. Esta quizás es más mediática por tratarse de quién se trata y por darse las circunstancias que en ese momento se dieron. Han habido reclamaciones judiciales en esa línea, han habido recursos dentro de la propia institución, ha sido un camino largo. Al final la sentencia del juez ha decidido, y en vista de lo que tenía, ¿no? Ha decidido que la cláusula procedía, y el Departamento de Disciplina Urbanística pues ha aplicado esa sentencia, pero como le repito, le ha aplicado. Darío López, coordinador general de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Telde. Si quiere destacar alguna cuestión más que nos hayamos dejado en el tintero durante la entrevista, tiene un micrófono de onda o Guanchi a tu disposición. Yo en principio destacar así ahora mismo en las vacaciones, se encuentra casi todo el mundo, ¿no? Que se habla todo el mundo puede ser vacaciones, que vuelvan con ganas y que nada, por aquí, los que nos quedamos por aquí continuamos al pie del cañón. Al pie del cañón. Pues Darío, ha sido un placer compartir contigo este ratito. Buenas tardes. Encantado. Y gracias por venir. Y nosotros que continuamos porque ya tenemos